La clase de hoy es sobre infecciones respiratorias. Vamos a hablar sobre bronquitis aguda y neumonías, tanto intrahospitalar como extrahospitalar, ¿verdad? Bueno, la bronquitis aguda, por definición, es un cuadro autolimitado, agudo o subagudo de tos, con o sin expectoración de menos de 3 semanas de duración. La mayoría de los casos, entonces, se resuelve espontáneamente menos de 3 semanas. Digo espontáneamente porque la causa más frecuente es viral y menos frecuentes son las causas bacterianas, ¿no? Bueno, existe un porcentaje pequeño de pacientes que persiste con tos y expectoración más allá de 3 semanas, que se llama síndrome de hiperrespuesta bronquial postvírica, donde aún persiste fragmentos del virus y eso genera una reacción inflamatoria sostenida en el tiempo, aunque también el cuadro es autolimitado. El tratamiento es más que sintomático en estos casos. Suele acompañarse de síntomas de vías aéreas superiores, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, rinorrea, congestión, dolor de garganta, dolor de oído, disfonía. Entonces, en esos casos, el diagnóstico es más que obvio un cuadro viral, ¿verdad? Es más frecuente en niños y pacientes fumadores, la bronquitis aguda. Son pacientes que tosen, expectoran y seriológicamente no hay síndrome de condensación. Sí hay un síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad? Podemos ocultar roncos y sibilancias al examen físico por ser un cuadro bronquial. En cuanto a las causas o etiología, como dije recientemente, los virus son los más frecuentes. Puede ser influenza, que es el virus de la gripe, la parainfluenza, virus sincitial respiratorio, los coronavirus, tanto los antiguos y el nuevo coronavirus también puede dar bronquitis, adenovirus y rinovirus, que es el virus del resfriado común, ¿verdad? Entonces, la causa más frecuente es viral, por lo tanto, se ve más esto en otoño, invierno, por ser más estacional, ¿verdad? También puede estar implicada las bacterias, sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae y la Bordetella pertussis, que hoy en día ya prácticamente no se ve por la vacunación contra esta bacteria, ¿verdad? Que es la tos convulsa, ¿verdad? Lo interesante es que leí que en pacientes que tienen tos persistente y repetitivo, tiene relación hoy en día la Chlamydia pneumoniae con el asma. Entonces, todo paciente que tiene tos persistente habría que descartar también asma con una prueba de espirometría y tiene relación con esa bacteria, ¿verdad? Además, posterior a cuadros virósicos se puede producir sobreinfecciones bacterianas por Staphylo aureus, Haemophilus influenzae en los no vacunados y Moraxella catarrhalis. Ustedes saben también que la Haemophilus influenzae hoy en día ya tiene vacuna también para prevenir esta infección, ¿verdad? Bueno, en un pequeño porcentaje se produce sobreinfección bacteriana. En este caso, la clínica va a empeorar, va a aparecer fiebre, un cuadro más sintomático que uno viral, ¿verdad? En cuanto a los síntomas, lo más característico es la tos, al principio seca y luego es húmeda, que puede ser amarillenta, verdosa. El cambio de coloración no significa necesariamente que es una infección bacteriana, es solamente la degradación de los leucocitos y del epitelio dañado, ¿verdad? 50% de los casos puede haber expectoración purulenta. Al ser purulento, sí ya tenemos que por lo menos pensar que pudiera ser un cuadro bacteriano. Dolor urente retroesternal, por ser el bronquio el tejido más afectado, y puede haber rales secos, ¿verdad? Roncus y sibilancia. Sería entonces un síndrome bronquial obstructivo semiológicamente, ¿verdad? No así una condensación.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, es clínico. Entonces, todo paciente que empieza, sobre todo como un cuadro de vías aéreas superiores viral y que luego desarrolla tos húmeda, la mayoría de estos pacientes tienen buen estado general y ya no hacen fiebre de forma prolongada. Ahora, si hacen fiebre y altera el estado general, entonces sí sospecha una infección, ¿verdad? Entonces, otra semiología, ahora crepitante, tubar, paciente inmunodeprimido o en anciano, donde el diagnóstico no es claro, ahí sí está recomendado hacer una revisión de tórax, no para confirmar bronquitis, pero sí para descartar otras causas de cuadro respiratorio como una neumonía, ¿verdad? Y esto es lo interesante hoy en día, los reactantes de fase aguda. Tenemos la proteína C reactiva que se produce en el hígado, que suele aumentar cuando hay infecciones por gérmenes capsulados, principalmente el neumococo, ¿verdad? Y otras bacterias. Y más nuevo, hoy en día también se utiliza mucho la procalcitonina, que también es un reactante de fase aguda, más, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar la proteína C reactiva cuantitativa, porque eso indica números. Generalmente, si es menos de 50, es viral, y si es más de 50, bacteriana. Cuanto más elevado esté, más probable que sea de origen bacteriano. Ahí por los 300, 400 miligramos por decilitro, entonces ya es sugerente de una infección bronquial bacteriana. En cuanto al tratamiento, en un paciente con tos intensa, sobre todo si es más seca, ¿verdad? O que sea una tos que produzca síncope o más raramente convulsiones, o mucho dolor torácico al toser. En esos casos se puede utilizar antitusivos como el dextrometorfano o la codeína, que son derivados de la morfina. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos pueden producir estreñimiento, también puede producir dependencia con su uso crónico, ¿verdad? En caso de que se confirme o se sospeche de influenza, ¿verdad? En épocas de epidemia, se debe utilizar también el oseltamivir como antiviral en estos casos, ¿verdad? Siempre que sea menos de 48 horas de evolución del inicio del cuadro, ¿verdad? También se puede utilizar agonistas B2, que son los broncodilatadores, principalmente el salbutamol, el que más utilizamos en las urgencias o también para tratamiento en la casa, ¿verdad? En caso de que tenga sibilancias el paciente, entonces se puede usar broncodilatadores, ¿verdad? Por lo demás, sintomático, en el caso sí de que la sospecha sea de que sea un cuadro bacteriano, el tratamiento empírico sería macrólidos, que puede ser acitromicina o claritromicina, o también fluoroquinolonas, sobre todo ya en pacientes de edad o con comorbilidades, ¿verdad? Las quinolonas puede ser levofloxacina o moxifloxacina, ¿verdad? En cuadros entonces bacterianos. En pacientes sanos, jóvenes por lo demás, con cuadros leves moderados, se puede utilizar macrólidos solo. Ahora en casos más intensos, más severos o que tengan comorbilidades o uso previo de antibióticos, entonces es preferible usar las quinolonas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puedes repetir otra vez, doctor, los casos en los que usamos quinolonas y macrólidos? Está un poco rápido ahí. Sí, los macrólidos utilizamos como tratamiento antibiótico empírico para la bronquitis aguda en pacientes sanos, jóvenes y que no tuvieron previamente medicación con antibióticos, ¿verdad? Ahora, pacientes que sí ya tuvieron mucho contacto o tratamiento con antibióticos por otras causas, ¿verdad? O tengan algún factor de riesgo como diabetes, edad, algunas enfermedades como inmunosupresión, VIH, eso, entonces es preferible usar las quinolonas por su amplio espectro, ¿verdad?
Hay que saber que los macrólidos tienen cobertura contra los gram positivos y contra los gérmenes atípicos. Las quinolonas tienen cobertura contra gram positivos, gérmenes atípicos y también gram negativos no resistentes, digamos, ¿verdad? Extrahospitalar, ¿verdad? Bueno, entonces siguiendo ahora con neumonía extrahospitalar o aquí en la comunidad, es una inflamación del parénquima pulmonar de origen infeccioso. Las neumonías tienen varias etiologías, puede ser virus, puede ser bacterias, puede ser hongos, puede ser parásitos, ¿verdad? Por ejemplo, la neumocistosis, que se ve más en pacientes inmunocomprometidos como el VIH-Sida, es un tipo de parásito, ¿verdad? Las candidiasis también puede producir neumonía en pacientes inmunocomprometidos, pero lo más frecuente es que sea virus o bacterias comunes en pacientes inmunocompetentes, ¿verdad? Es más, la tuberculosis también es un tipo de neumonía, ¿verdad? Porque también produce una inflamación del pulmón, aunque es un capítulo aparte de eso, ¿verdad? En cuanto a las bacterias, siempre hasta hoy en día el germen involucrado más frecuente es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. También puede haber gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella neumófila, que se ve más en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, edad avanzada, la Coxiella burnetii o fiebre Q. Tiene relación más con pacientes que son cuidadores de animales, ¿verdad? También se conoce eso como zoonosis, ¿verdad? Los virus, la influenza, parainfluenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio pueden producir neumonía. La influenza hoy en día ya es muy raro que produzca neumonía. En aquella pandemia del año 2009 sí se veía casos de neumonía primaria, ¿verdad? Por el propio virus, los primeros 5 días del cuadro, sobre todo en inmunocomprometido, también en embarazadas se vio muchos casos, pero después este virus perdió fuerza y se volvió estacional, ¿verdad? Lo interesante es que los virus de la influenza en general tienen un riesgo alto de sobreinfección bacteriana secundaria después del inicio del cuadro gripal, ¿verdad? Hasta un 30% se habla del riesgo de sobreinfecciones bacterianas. En el COVID-19 se está hablando de un 4% de riesgo de sobreinfección bacteriana. Esos son pacientes ambulatorios o internados en sala común. Para los pacientes que están internados en terapia intensiva es otro tema que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces el virus, la gripe de influenza, se habla que hasta 30% hay riesgo de sobreinfección bacteriana. Y en caso de COVID-19, 4% de riesgo de sobreinfección bacteriana. Por neumococo también, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae, ¿verdad? La Pseudomonas aeruginosa y la Legionella neumófila se ven más en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes ancianos, diabéticos, pacientes que están en asilos, o pacientes que ya estuvieron internados en los hospitales por mucho tiempo, que ya recibieron varias pautas de antibióticos por la resistencia que eso genera. Entonces, en esos casos se ve más este tipo de gérmenes. También en pacientes que usan corticoides, eso es algo que se ve mucho en la práctica médica diaria, pacientes que se automedican con corticoides, y portadores de bronquiectasis también es frecuente de ver Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Este es un término que estuve leyendo hoy, el PES, que es la sigla de 3 bacterias resistentes, agresivas, que se ven más en pacientes más de 65 años, con factores de riesgo, comorbilidades, inmunocomprometidos, pacientes que están en asilo, que estuvieron internados. Entonces, la P viene de Pseudomonas, la E viene de Enterobacterias BLI o BLE, ¿verdad? BLE quiere decir beta-lactamasa de espectro extendido. O sea, son bacterias que producen
una sustancia capaz de destruir el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos, ¿verdad? Y los SARM. SARM es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Cada vez más estamos viendo estos tipos de germen y la causa y el culpable sería entonces la utilización inadecuada de los antibióticos, ¿verdad? Cuanto más uno utiliza antibióticos, más se genera resistencia. Entonces es un tema a tener en cuenta usted como estudiante, ¿verdad? En la práctica médica diaria se ve mucho la mala utilización de los antibióticos. En COVID mismo, ahora en pacientes con COVID, le están haciendo cetración al levo los primeros días y esta es una infección viral, no es una neumonía bacteriana, ¿verdad? Pero sí puede haber una infección bacteriana que debemos tener un buen juicio clínico y hacer los estudios de reactante de fase aguda para ver si amerita o no usar antibióticos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta neumonía se produce por inhalación en caso que sea virus, ¿verdad? COVID, por ejemplo, es una inhalación de contagio de persona a persona por las gotitas, ¿verdad? Los gérmenes atípicos también de persona a persona o de persona a animal, que sería zoonosis. Hongos también de la paracusiomicosis, por ejemplo, un hongo que se ve más en pacientes agricultores, entonces más de contacto con la vegetación, ¿verdad? Y las micobacterias también, la tuberculosis es contacto persona con persona, ¿verdad? Y las otras causas, como neumococo, por ejemplo, lo que produce es una colonización de las vías aéreas superiores y posterior aspiración de secreciones contaminadas en el resto de los casos que no figuran ahí en el grupo de inhalación, ¿verdad? Los gérmenes anaerobios, los Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae pueden producir necrosis con formación de absceso pulmonar. Puede producir una neumonía necrotizante o también un absceso pulmonar. Estos cuadros más complicados, más graves, se ven como siempre en pacientes ya con factores de riesgo y de edad avanzada, ¿verdad? Los síntomas de la neumonía, lo más frecuente es la tos. Ahí incluso habla de porcentaje según los síntomas que más aparecen, ¿verdad? La expectoración, que puede ser rumbrosa, mucopurulenta, sobre todo si es neumococo suele tener una característica de herrumbre, ¿verdad? Un color marrón que parece un herrumbre, ¿verdad? La dificultad respiratoria, el dolor pleurítico tipo puntada de costado, eso es cuando la condensación está cerca de la pleura, y también en su evolución en algunos casos puede generar eso un exudado y generar un empiema pleural, ¿verdad? Que es una complicación. Hemóptisis también puede haber en la neumonía. En cuanto a los signos, por semiología, ustedes saben que puede haber crepitante, subcrepitante, puede haber sublotubario, aunque eso se ve realmente en pocos casos, ¿verdad? Y según lo que están en los libros, las guías dice, signos de condensación están presentes solo en 1/3 de los casos que precisan ingreso hospitalario. O sea, de cada 10 que le voy evaluando, solamente en 3 voy a encontrar semiología típica de condensación que necesitan internación. Ahora, los que son sin necesidad de tratamiento, de que estén internados, es casi nulo, ¿verdad? Encontrar signos semiológicos, ¿verdad? Aquí lo que no mencioné entre los síntomas también está la fiebre continua, aunque la ausencia de fiebre no descarta, ¿verdad? Principalmente en ancianos, renales crónicos, puede faltar la fiebre. Estudios analíticos. En un paciente sano, joven, sin factores de riesgo, es suficiente hacer un hemograma. En el caso de duda, hacer reactante de fase aguda y una radiografía de tórax, que es lo que va a confirmar el diagnóstico de neumonía extrahospitalaria, todo eso asociado a los síntomas del paciente, ¿verdad? En el hemograma vamos a encontrar leucocitosis, neutrofilia, que es inespecífico también, pero sí sirve para parámetro de evolución. Entonces, si tenemos hoy un 20.000 de blanco, iniciamos tratamiento antibiótico,
en 3 o 4 días tiene que descender o normalizarse los glóbulos blancos, ¿verdad? Es decir, como parámetro de evolución. Lo que ya hablábamos, ¿verdad? La proteína C reactiva, si viene menos de 50, lo más probable es que sea viral, más de 50, entonces es bacteriano. En pacientes jóvenes, por lo demás sanos, la clínica siempre es más florida y mucho más fácil de hacer el diagnóstico. Ahora en un paciente anciano con factores de riesgo, encamado, entonces la clínica es mucho más solapada, mucho más atípico, y en estos casos sí vamos a necesitar más estudios para confirmar o descartar la sospecha diagnóstica, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí lo que más se utiliza sobre todo la procalcitonina, ¿verdad? Que si viene de menos de 2 no es sepsis, y si está más de 2 entonces indica que hay un cuadro séptico, y por la clínica entonces uno deduce que es una neumonía, ¿verdad? Entonces ese es su valor. Lo mismo también la procalcitonina sirve también como parámetro de evolución de la enfermedad. En un paciente que está internado, entonces tenemos que ver el descenso de la procalcitonina, si es que estaba elevado, ¿verdad?, hasta su normalización. En el caso de que no descienda este valor, puede indicar que existe algún tipo de resistencia a los antimicrobianos, o la dosis es insuficiente, o no hay una buena llegada del antibiótico al tejido pulmonar, ¿verdad? Bueno, hay que mencionar también que la neumonía siempre se clasifica en típica y atípica, ¿verdad? Las típicas son por neumococo, por estafilococcus, por hemófilo influenzae, donde se ve un síndrome de condensación en la radiografía, y la neumonía atípica están producidas por gérmenes atípicos, ¿verdad? Clamidia, Mycoplasma, Legionella pneumófila, Coxiella burnetii, son los que producen la neumonía atípica, donde la imagen radiológica no se ve una condensación, pero sí un infiltrado intersticial. Después le voy a mostrar una imagen. Y existe una disección clínico-radiológica. El paciente tiene clínica igual a una neumonía típica, pero la radiografía no se ve la condensación como una neumonía típica, ¿verdad? Bueno, en cuanto al diagnóstico, para establecer el diagnóstico de neumonía se requiere la existencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax posterior, anterior y lateral. Idealmente siempre hay que solicitar, ¿verdad? Como dijimos, entonces, en cuanto al estudio analítico, para un paciente sano, joven, sin factores de riesgo, en buen estado general, el estudio de hemograma ya es suficiente, una radiografía de tórax. Ahora, un paciente que tiene comorbilidades, que tiene otros factores de riesgo, a medida que avanza la edad, entonces vamos a necesitar ya otro estudio, ¿verdad? Ver la glicemia, perfil renal, un análisis de orina, y otro estudio más dependiendo del caso, ¿verdad? En el caso de pacientes graves también ver si amerita hacer una gasometría arterial, ¿verdad? Todo paciente que tiene una insuficiencia respiratoria es indicación de hacer gasometría. ¿Qué quiere decir eso? Es saturación de oxígeno menos de 90, indica que hay una presión parcial de oxígeno menos de 60. Entonces en esos casos también está indicado hacer gasometría arterial. Bueno, entonces, para seguir con el diagnóstico, es importante ver la tinción de Gran y hacer un cultivo del esputo con el fin de encontrar la causa, ¿verdad? Esto es lo interesante. Cuando nosotros le pedimos al paciente que expectore en un frasco para que eso podamos llevar después al laboratorio para su proceso, para que sea un esputo válido, tiene que tener más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales por campo, el material del esputo. Eso indica de que este material viene de vías aéreas inferiores. Si es al revés, entonces es solamente un material de vía aérea superior y no nos sirve, ¿verdad? Tiene que ser más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales en la muestra de esputo, ¿verdad? El hemocultivo
está indicado en todos los pacientes internados. La rentabilidad es muy baja, prácticamente un 30-20% puede crecer la bacteria en la bacteremia, ¿verdad? Cuando hay fiebre. Pero si crece una bacteria, por ejemplo, neumococo, eso confirma de que realmente el neumococo es la causa de la neumonía, ¿verdad? Ese es su valor, que si viene positivo, entonces confirma la causa, ¿verdad? También podemos solicitar antígeno de neumococo y legionela neumófila. Esos son los dos gérmenes que hoy en día tenemos como arsenal diagnóstico, el tema del antígeno, ¿verdad? Se puede pedir en esputo, se puede pedir en orina. También si hay un derrame pleural, por ejemplo, se puede solicitar antígeno en el líquido pleural para ver si es neumococo o legionela neumófila. Sirve para saber la causa, pero no nos sirve tampoco para saber si hay o no resistencia, ¿verdad? Y de hecho que igual tenemos que hacer nosotros el cultivo para hacer el antibiograma y ver la sensibilidad al antibiótico, ¿verdad? Para los gérmenes atípicos, lo que tenemos como método diagnóstico son las serologías, ¿verdad? IgM y IgG. También la legionela se puede cultivar, no así los otros gérmenes atípicos. Esta es una radiografía, entonces, de una neumonía típica o neumonía lobar, también como se dice, donde afecta un lóbulo. Se ve el infiltrado algodonoso y presencia de broncograma aéreo. Eso es lo que define la condensación, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen. Dice neumonía por neumococo, donde hay la consolidación, que es una imagen algodonosa con presencia de broncograma aéreo. Esta es una imagen real de un paciente del hospital regional que tengo la imagen hace mucho tiempo de la tomografía de una neumonía. La imagen es espectacular, ¿verdad? Esta es una ventana pulmonar de la tomografía donde se ve la condensación y el broncograma aéreo, parece un arbolito, ¿verdad? Un arbolito dentro de la condensación. Es una linda imagen, ¿verdad? Esta es la ventana pulmonar y esta es la ventana mediastínica. Ahí se ve la condensación y dentro de la condensación se ve el broncograma aéreo, que parece un arbolito, ¿verdad? Color negro. Bueno, la neumonía por Staphylococcus tiene una imagen diferente a las demás, que es característica, donde se produce un infiltrado algodonoso múltiple y bilateral generalmente, ¿verdad? Es lo que llamamos la famosa estafilococcemia, ¿verdad? Increíblemente estamos viendo casos en pacientes jóvenes y generalmente en la mayoría de los casos la puerta de entrada es la piel. El año pasado he visto un caso de un paciente que estaba jugando fútbol, hizo una chilena, se cayó, tuvo un corte en la espalda, hizo una fractura del hueso, hizo una osteomielitis y de ahí por la sangre se fue al pulmón y hizo una neumonía por estáfilo. La imagen es característica. Este es un cuadro siempre grave, séptico, produce ictericia por la colestasis intrahepática séptica. Los glóbulos blancos muy elevados, el paciente muy disnéico, taquinéico. Pero en estos tiempos, si viene un paciente así, obviamente hay que descartar también siempre el coronavirus, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen radiográfica de una neumonía atípica por la clamidia neumonía, donde se ve un infiltrado intersticial bilateral de los 2 tercios inferiores de los campos pulmonares. Entonces, como rayas blanquecinas, ¿verdad? Que se ve, no siempre tampoco se ve esto, ¿verdad? Pero también es muy inespecífico como para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Hay que relacionar esta imagen con la clínica. Bueno, en la radiografía toda también podemos encontrar como complicación la presencia de un derrame pleural adyacente a la condensación, ¿verdad? A veces por semiología ya podemos detectar eso, el síndrome de derrame pleural, pero si el derrame es pequeño, muchas veces delante con la
radiografía o con una ecografía pleural se puede distinguir mejor, ¿verdad? Bueno, todo paciente que viene con clínica de neumonía, con fiebre, y vemos esto, es indicación de hacer una toracocentesis diagnóstica. Primero, toracocentesis diagnóstica, y si amerita por criterios, hacemos luego una toracocentesis evacuadora, que es la colocación de un tubo de drenaje pleural en el pulmón, o sea, la caída pleural, ¿verdad? Entonces, antes de punzar, idealmente hay que ver una ecografía pleural, porque tenemos que ver si ese líquido pleural tiene o no presencia de tabiques. Si vemos solamente un líquido anecoico, entonces punzamos y enviamos la muestra al laboratorio para su procesamiento, ¿verdad? Y posteriormente, si es que vemos que sale pus al punzar, es indicación de poner un tubo de drenaje pleural. Y en este caso, en la primera imagen donde dice líquido anecoico, se puede colocar el tubo sin problemas. Si existen pocas fibrinas dentro del líquido por ecografía, se coloca el tubo y se puede colocar fibrinolíticos dentro de la cavidad pleural para destruir esa fibrina, ¿verdad? Puede ser estreptoquinasa, uroquinasa. En el caso de que en la copleura se vea esto, ya un patrón ya en panal de abeja, ya es mucho más difícil que el tubo pueda solucionar esto, ¿verdad? Entonces, en estos casos ya evidentemente se requiere una videotoracoscopía para decorticación y drenaje de la colección purulenta, ¿verdad? Y pasado las 3 semanas también ya se puede ver un engrosamiento de la pleura, eso se llama paquipleuritis, y también ya es indicación de cirugía, ¿verdad? Ahí vemos la imagen del procedimiento que se llama toracocentesis diagnóstica, con una aguja de inyectable común y corriente que usamos todos los días. Primero hacemos un campo aséptico del tórax con iopovidona y se punza en el 7º espacio intercostal del lado del derrame. Tiene que ser a nivel de la línea axilar posterior, y la técnica es introducir la aguja en el borde superior de la costilla inferior del 7º espacio intercostal. ¿Por qué siempre repetimos eso? Porque si hacemos en el borde superior, podemos afectar el paquete báculo nervioso intercostal, ¿verdad? Entonces, borde superior de la costilla inferior del 7º espacio intercostal. Bueno, una vez que tengamos la muestra, a veces ya por solo mirar, vemos que ya sale pus. Entonces, el diagnóstico ya está más que claro, ¿verdad? Vamos a mirar solamente ya para cultivo y antibiograma nomás ya esa secreción, esa formación purulenta del empiema, ¿verdad? Entonces, eso ya es indicación de colocar tubo de drenaje pleural una vez que las condiciones por ecografía estén dadas, ¿verdad? En el caso que no sea purulento, entonces sí. Bueno, si hay pus también se puede pedir ya antígeno de neumococo o legionela neumófila en ese caso, ¿verdad? Ahora, si no hay pus, entonces podemos pedir antígeno, podemos ver la glucosa, podemos ver LH, proteínas totales, el pH es importantísimo, y solicitar gran y cultivo de esa muestra de líquido pleural. Bueno, la glucosa, para que esté consumida, tiene que estar menos de 60 miligramos por decilitro en esa muestra del líquido pleural. Entonces, cuando está menos de 60, indica que hay bacterias que están consumiendo la glucosa. Entonces, hay indicación también de poner tubo de drenaje pleural. Si está más de 60, entonces no hay indicación, ¿verdad? LDH. Cuanto más se consume la glucosa, más va a aumentar la lactodeshidrogenasa porque se produce ácido láctico
por el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Si está más de 1000, eso indica empiema y también hay indicación de colocar tubo de drenaje pleural, ¿verdad? Las proteínas totales, si está más de 3.5, indica también de que es un exudado y que hay daño del intercambio líquido en el líquido pleural, ¿verdad? El pH, cuanto más se consume la glucosa, más ácido láctico hay, más va a bajar el pH. Si está menos de 7.2, entonces también hay indicación de colocar tubo de drenaje pleural. El pH, menos de 7.2. Y por último, la tinción de Gram, que es importante, ¿verdad? Si es que informa como estudio preliminar la presencia de cocos Gram positivos en cadenas. ¿Cuál es el diagnóstico? Le pregunto a ustedes. ¿Neumococo? Sí, claro, neumococo. Y si te informa cocos Gram positivo en racimos. Sí, estáfilococo. Estáfilococo, excelente, ¿verdad? Y si informa, por ejemplo, bacilos Gram negativos, sobre todo si es de la calle, digamos, extrahospitalar, ¿en qué va a pensar? Bacilo Gram negativo. Bueno, eso hoy en día es muy raro porque ya hay la vacuna, ¿verdad? Pero bacilo Gram negativo en un paciente así extrahospitalar, vamos a pensar en Mósil influenza, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esa es la importancia del Gram y el cultivo obviamente va a estar en 48, 72 horas. Pero el antígeno y el Gram ya nos ayuda muchísimo para saber la causa y qué antibiótico usar de acuerdo a ese resultado, ¿verdad? Existe un derrame que se llama derrame pleural paraneumónico. Ese es un derrame, solamente un trasudado que se produce nomás en contacto de la condensación con la pleura, ¿verdad? Es no purulento y estéril. En ese caso, por ejemplo, no vamos a colocar tubo, pero sí se recomienda repetir la punción en 48 horas para ver si se modifica ese líquido, ¿verdad? Entonces voy a repetir, todas las indicaciones para colocar un tubo de drenaje pleural si están en las condiciones son presencia de pus, este ya es el momento de punzar, ¿verdad? Si tenemos antígeno positivo para neumococo, por ejemplo, hay indicación de tubo. Si la glucosa está consumida menos de 60, tenemos LH más de 1000, proteína total de más de 3.5 gramos por decilitro, pH menos de 7.2. Si el Gram viene positivo o después de 48 horas el cultivo viene positivo, también hay indicación de colocar tubo. Esos son ya casos excepcionales que de repente tu líquido sea aparentemente normal, todos los estudios negativos, pero tu cultivo a las 48 horas informa que hay una bacteria, ¿verdad? Entonces ahí de forma tardía también hay indicación de colocar un tubo de drenaje pleural y ahí ya no va a ser más un drenaje pleural paraneumónico, ¿verdad? Doctor, ¿podrías repetir el valor de las proteínas, por favor? Sí, proteína total es más de 3.5 gramos por decilitro. Más de 3.5 gramos indica exudado y menos de 3.5 transudado, ¿verdad? Habrán escuchado también ustedes los criterios de Light. Los criterios de Light se usa para diferenciar un exudado de un transudado, ¿verdad? Pero si el paciente tiene fiebre, tiene tos, expectoración mucopurulenta y tiene un derrame pleural, obviamente que va a ser un exudado, ¿verdad? Ahora, en caso de duda, paciente anciano que tiene también, aparte de una sospecha de neumonía, tiene insuficiencia cardíaca, en esos casos más difícil diagnóstico y sí amerita hacer el criterio del LAI, ¿verdad? O sea, cada caso en particular, ¿verdad? Doctor, el exudado también tiene turbidez. El exudado no, a veces puede ser normal a la endoscopía, pero en tu análisis tenés alterado, ¿verdad? Eso quiere decir que está empezando recién, ¿verdad?
Pero si es un trasudado, todos esos valores que dije va a estar normal, ¿verdad? Va a estar glucosa más de 60, pH más de 7.2, LH menos de 200, tus proteínas menos de 3.5, el granicultivo va a salir negativo, el antígeno va a ser negativo, eso sí es un trasudado, ¿verdad? Pero si es exudado, entonces es todo al revés, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo vamos a internar una neumonía? Nota neumonía es indicación de internación, ¿verdad? Hay que ver otra vez factores de riesgo del paciente, la edad, otras enfermedades que estén descompensadas, ¿verdad? Pero en general usamos esta tabla que se llama CRB65. Antes decíamos CUR65, pero la urea se sacó ya, ¿verdad? Ahora es más corto. La C es confusión. La confusión es muy difícil de ver en pacientes jóvenes, ¿verdad? Eso se ve más en pacientes más de 60 años que viene ya así más sonoliento, más nubilado, confuso por la neumonía, ¿verdad? La frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, o sea, taquipnea, obviamente, indicación de internación, ¿verdad? La presión sanguínea, si está menos de 90-60, también indicación de internación porque puede indicar ya un shock séptico, ¿verdad? Y la edad, más de 65 años. Por la edad mismo ya hay un estado de inmunosenescencia y también porque a medida que avanza la edad hay más factores de riesgo, ¿verdad? Más comorbilidades. Entonces, si tiene 0 puntos, el paciente se puede tratar en la casa. Si tiene 1 punto, es internación en sala común. Y si tiene 2 puntos, es indicación ya de monitoreo continuo en UTI, ¿verdad? Incluso se está usando también el CRB65 en el COVID-19, ¿verdad? Está usando también como criterio para internación, ¿verdad? Bueno, entonces 0 punto, tratamiento ambulatorio, por lo tanto puede ser un tratamiento vía oral, ¿verdad? Comprimidos. Y si es 1 punto, tratamiento ya en internados, obviamente el tratamiento debe ser inyectable, ¿verdad? Antibiótico de presentación inyectable. Y 2 puntos ya es indicación de terapia intensiva, ¿verdad? Bueno, aquí es lo más importante, lo que a mí más me interesa, ¿verdad? El tratamiento. Lo más difícil siempre es el diagnóstico. Una vez que tengamos el diagnóstico, el tratamiento decimos que es un poco más fácil ya, ¿verdad? El tratamiento en personas sanas, sin uso previo de antibióticos los últimos 3 meses. O sea, estos son pacientes que prácticamente hoy es difícil de ver. La mayoría se automedica con antibióticos. Los propios médicos, luego por cualquier amigdalitis viral, están indicando antibióticos. En COVID mismo se está usando antibióticos, sin criterio, ¿verdad? Entonces, en estos casos se puede usar macrólido, como dijimos, claritromicina o acitromicina, que cubre gérmenes gram positivos y cubre gérmenes atípicos. En personas sanas es muy difícil de encontrar gérmenes gram negativos, ¿verdad? Otra opción es la doxiciclina, que también cubre gram positivo y gérmenes atípicos. Y cuando la neumonía es lobar, por radiografía, es bien típica, entonces se puede usar también amoxicilina solo, como monoterapia, ¿verdad? Que cubre solamente neumococo, no así atípicos. Esto en el caso de que el diagnóstico sea del libro, como se dice, ¿verdad? Tengamos toda la imagen, toda la clínica de una neumonía típica, ¿verdad? En caso de duda, entonces macrólido o doxiciclina ya tiene cobertura para los 2 tipos de neumonía, tanto típica como atípica. Bueno, si el paciente tiene otros trastornos concomitantes, o sea, comorbilidades, ¿verdad? Diabetes, edad avanzada, EPOC, tabaquista, obesidad, inmunosupresión, etcétera, ¿verdad? O que haya recibido antibiótico terapia en los últimos 3 meses por la posibilidad de resistencia, el medicamento debe ser diferente al primer esquema que estuvimos viendo, ¿verdad? Tiene que ser ya una fluoroquinolona respiratoria. Puede ser levofloxacina o moxifloxacina. La levofloxacina y la moxifloxacina tienen la ventaja de cubrir gram negativos, gram positivos y gérmenes atípicos, ¿verdad? Otra opción es el uso de beta-lactámicos.
puede ser amoxicilina, IBL, sobre todo el clavulánico, ¿verdad? El surfactán hoy en día ya no se debería usar más porque produce mucha diarrea, ¿verdad? Se puede usar cefalopramina de tercera generación, también cestriazona o cefotaxima. También se puede usar de segunda generación cespodoxima o cefuroxima, siempre asociado a macrólido, porque ahí sí estamos cubriendo gran positivo, gran negativo y con los macrólidos los gérmenes atípicos, ¿verdad? Este es el otro esquema. Pasamos al siguiente. El que dije anteriormente es un esquema que se puede utilizar también de forma ambulatoria, ¿verdad? El que estamos viendo anteriormente, pero con comorbilidades, ¿verdad? Ahora, un paciente que se interna, que tiene criterio de internación por el curso 65, pero no está grave, ¿verdad? No está en terapia intensiva, o sea, un punto del curso 65 se puede usar fluoroquinolona respiratoria endovenoso, porque sí hay, la fluoroquinolona hay bioral y hay también endovenoso. O se puede usar beta-lactámicos, cestriazona, cefotaxima o ertapenem, que es un carbapenem más macrólido para cubrir gérmenes atípicos por vía oral, ¿verdad? Se puede combinar en estos casos. Siempre que un paciente esté grave, hay que considerar la presencia de Legionella pneumófila, ¿verdad? Entonces el tratamiento empírico amerita usar macrólidos en estos casos en un paciente que está internado pero no en terapia intensiva. Ahora un paciente que viene grave y entra directamente a terapia intensiva, tiene 2 puntos del curso 65, tenemos que ser más agresivos en el tratamiento. Ahí vamos a combinar beta-lactámicos, idealmente con fluoroquinolonas ya inyectables, ¿verdad? En otros países hay macrólido inyectable, pero en Paraguay no tenemos. Entonces, en estos casos se puede usar, por ejemplo, cestriazona más levofloxacina de entrada luego en un paciente internado en UTI. 2 puntos del curso 65, ¿verdad? Bueno, sí existe posibilidad de pseudomonas, paciente con bronquiectasia, paciente encamado, paciente que viene de asilo, paciente que estuvo internado en los últimos 90 días, paciente que recibió antibiótico endovenoso en los últimos 30 días. Estos son pacientes que tienen riesgo de tener ya infecciones por bacilos gram negativos, principalmente la pseudomonas, ¿verdad? En esos casos, siempre que sea pseudomonas la causa, hay que usar tratamiento combinado de un antibiótico más otro antibiótico coadyuvante, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, piperacillin tazobactam, puede ser ceftazidima, que es cefalopramina de 4ª generación, o cefepime, ceftazidima de 3ª y cefepima de 4ª generación, ¿verdad? O puede ser un carbapenem, ¿verdad? Puede ser meropenem o imipenem, menos ertapenem, porque ertapenem no cubre pseudomonas. Entonces, uno de esos, el que se disponga, el que ustedes quieran, ¿verdad? Más fluoroquinolonas como ciprofloxacina o levofloxacina, o en vez de fluoroquinolonas se puede usar aminoglucósidos, por ejemplo, amicacina. Y a todo eso le sumamos macrólidos como cobertura de Legionella pneumófila. Paciente ya con posibilidad de gérmenes resistentes y gram negativos, ¿verdad? Se entendió la combinación, o sea que puede ser todo ese tipo de combinación, por ejemplo, puede ser ceftazidima con ciprofloxacina, puede ser cefepime con levofloxacina, puede ser piperacillin tazobactam con amicacina, por ejemplo, puede ser ceftazidima con tobramicina, o sea, siempre tiene que ser 2 antibióticos para el manejo de las pseudomonas, ¿verdad? Bueno, sí existe la posibilidad de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, sobre todo si es un paciente grave. De entrada, el tratamiento es linezolid o vancomicina, ¿verdad? Asociado siempre también a clindamicina. Esto cada vez se ve más, ¿verdad? Justamente también por el uso indebido de antibióticos que genera resistencia. Los Staphylococcus aureus están generando ahora una cepa que se llama de Phantom Valentine,
que produce cuadros graves como esa imagen como el caso que le conté, ¿verdad? De la neumonía bilateral del infiltrado difuso, algo donoso. Y en estos casos está indicado la combinación de vancomicina más clindamicina. Cepa de Phantom Valentine es un Staphylo aureus resistente a meticilina. Bueno, y aquí el tiempo que vamos a tratar, ¿verdad? Si el paciente tiene una buena evolución, hay una respuesta rápida del tratamiento, sobre todo en paciente ambulatorio, ¿verdad? Es más que suficiente 7 días de terapia antibiótica, ¿verdad? En el caso que sea bacilo gram negativo o germen resistente, obviamente tiene que ser más tiempo, ¿verdad? Entre 14 y 21 días, y eso va a depender también de la evolución clínica, de la evolución del hemograma o de la evolución de la procalcitonina, que es un reactante de fase aguda, ¿verdad? Aquí lo mismo, nomás repite, este es de otro libro que estaba leyendo, pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad? El esquema antibiótico. Aquí con criterio de internación dice que siempre hay que cubrir empíricamente neumococo y legionela neumófila, ¿verdad? Siempre combinación, entonces. La fluoroquinolona se puede usar sola porque sí tiene ya amplio espectro de cobertura contra gram positivo, gram negativo y atípicos, excepto en cuadros muy graves que sí se combinan con ceftriaxona, ¿verdad? Bueno, aquí también habla que en casos muy graves se puede asociar oseltamivir en casos de gripe. Como hablamos nosotros, la gripe puede generar secundariamente una neumonía como complicación. Para pseudomonas ya hablamos, ¿verdad? Los antibióticos que se usan en combinación. Y aquí la evolución, ¿verdad? La fiebre puede durar de 3 a 6 días. La tos puede durar más de una semana incluso. Los crepitantes pueden durar más de una semana. Se puede pasar la medicación bioral en internados luego de las 72 horas de tratamiento, incluido 24 horas de fiebre, ¿verdad? A febril. 24 horas que ya esté el paciente sin fiebre, entonces al tercer día yo puedo cambiar a bioral. Hay medicamentos que sí se puede cambiar a bioral. Por ejemplo, el amoxiclavulánico hay inyectable y hay también comprimidos. Las quinolonas, levofloxacina y moxifloxacina, hay también inyectable y también hay comprimidos, ¿verdad? En caso de ceftriaxona o cefotaxima, que son inyectables, se puede pasar a cefodoxima o a cefuroxima, que son vía oral, pero de la misma familia también de la cefalosporina, ¿verdad? Neumonía de lenta resolución. Por definición, es la persistencia de los infiltrados radiológicos a los 30 días de inicio del cuadro. O sea que la condensación por imagen no es un parámetro para decir que uno ya se curó o no de la neumonía, ¿verdad? Puede persistir más de 30 días y en ese caso se llama neumonía de lenta resolución. También existe por término la neumonía recurrente. La neumonía recurrente es paciente que tiene 2 o más neumonías en un año o 3 en toda la vida, ¿verdad? Entonces, todo paciente que tiene una neumonía hoy y en 7, 8, 9 meses desarrolla otra neumonía, eso se llama neumonía recurrente, y está como criterio diagnóstico del estadio C del VIH-Sida. Entonces, todo paciente que tiene ese antecedente hay que solicitar una prueba para VIH-Sida, ¿verdad? En cuanto a la prevención o profilaxis, siempre se recomienda la vacuna antigripal anual porque previene la gripe y secundariamente previene la sobreinfección bacteriana. O sea que al no haber gripe es difícil que haya una sobreinfección bacteriana. Y eso está demostrado ahora. El 40% de las internaciones se disminuyen con la vacuna antigripal. Es un porcentaje importante, ¿verdad? La vacuna antineumocóxica, hoy en día se usa las 2 presentaciones, que anteriormente uno solo era para niños y otro para adultos, ¿verdad? Entonces ahora la 13 y la 23 valente ya está también recomendado en pacientes que tienen indicación, ¿verdad? Más de 65 años, paciente tabaquista con factores de riesgo, entonces también deben vacunarse con la antineumocóxica cada 5 años.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O continuamos? Creo que podemos continuar, doctor. Dale. Yo tengo. Sí. Doctor, ¿en cuánto tiempo más o menos se llegan a ver esos tabiques dentro de la pleura? Y en 2 a 3 semanas ya se puede formar los tabiques, ¿verdad? Depende mucho de cada paciente. Pero en el hospital público vemos mucha gente que ya llega tarde, después de 7, 10, 12 días del cuadro, ¿verdad? Ese es el inconveniente muchas veces, que ya llegan con esas imágenes, ¿verdad? Pero en 7 días, bueno, ya empieza a formarse los tabiques, los pequeños tabiques, ¿verdad? Si son pequeños tabiques y pocos, 1, 2, 3, se puede romper cuando uno coloca el tubo, y también se puede administrar fibrinolíticos, porque eso es fibrina, ¿verdad? Se puede usar streptoquinasa endotubo, uroquinasa endotubo por 3 días, y con eso se suele resolver, ¿verdad? Ahora, si vemos ya en la ecografía una pachypleuritis, una imagen en panal de abeja, eso ya va a ser difícil solucionar con tubo y fibrinolíticos, y va a requerir ya una videotoracoscopía terapéutica, ¿verdad? Para solucionar la presencia de tabiques y fibrosis, ¿verdad? Perfecto, gracias, doctor. Bueno, entonces, para terminar, vamos a hablar de la neumonía intrahospitalaria, que por criterio se desarrolla transcurridas las primeras 48 horas del ingreso del paciente en el hospital. O sea, se internó hoy, martes, y el jueves a esta misma hora empieza a tener clínica de neumonía, entonces ya se considera ya intrahospitalar. La importancia es que los gérmenes van cambiando según el tipo de neumonía, ¿verdad? Cuando es intrahospitalar, entonces predominan los bacilos gram negativos, y el único gram positivo que predomina es el Staphylococcus aureus, pero generalmente ya resistente a meticilina, ¿verdad? También existe dentro de lo que se llama neumonía intrahospitalaria la neumonía asociada a ventilación mecánica. Ocurre después de las 48 horas de realizada la intubación endotraqueal. En el caso del COVID, por ejemplo, el riesgo de neumonía intrahospitalaria está entre 10 y 40%, dependiendo de las medidas que se tomen como preventivas, ¿verdad? O sea que es alto. La neumonía asociada a ventilación mecánica puede ser de inicio temprano y puede ser de inicio tardío. De inicio temprano es decir, se desarrolla dentro de los primeros 4 días. Estos son pacientes de repente sanos, jóvenes, que hicieron un cuadro grave y entraron a terapia intensiva, fueron intubados, pero dentro de los primeros 4 días, fíjense que los gérmenes son iguales a una neumonía extrahospitalar, ¿verdad? Sobre todo pacientes sin factores de riesgo y que no hayan recibido antibióticos en los últimos 90 días, ¿verdad? Ahora, la neumonía de inicio tardío ocurre a partir del 5.º día del paciente ya intubado. En ese caso, por ejemplo, podemos tener ya Staphylococcus aureus resistente a meticilina, gram negativos productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y KPC. KPC es Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems. Y también los aspergillus, que son hongos. Aspergillus, sobre todo si no hay una respuesta antibiótica, entonces hay que sospechar de hongos. Bueno, en cuanto a la etiología, dijimos Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, a veces sensible, a veces resistente a carbapenems. Enterobacterias son responsables del 80% de los casos de neumonía intrahospitalar, ¿verdad? El Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae predomina en pacientes que no están intubados, y la Pseudomonas y Acinetobacter predominan en pacientes que están intubados.
Factores de riesgo para bacilo gram negativo. Anteriormente se hablaba de neumonía asociada a cuidados médicos, pero ese término ya se sacó, no se utiliza más ese término hoy en día. Pero sí, esos criterios que se utilizaban como neumonía asociada a cuidados médicos se usan ahora como criterio para factores de riesgo para que una persona desarrolle una neumonía por bacilo a gram negativo, ¿verdad? Entonces, hospitalización igual o mayor a 2 días en los últimos 90 días. Residencia en asilos, tratamiento endovenoso domiciliario en los últimos 30 días. Este se ve muchísimo ahora en coronavirus. Paciente que se trata en la casa y le ponen ceftriaxona-leo, por ejemplo, por un COVID, ¿verdad? Pacientes que están en diálisis crónica y cura domiciliaria de heridas. Todos estos son pacientes que pueden tener una neumonía asociada a bacilos gram negativos. Es importante distinguir esto porque el tratamiento empírico, de acuerdo a eso, varía, ¿verdad? Las patogenias son gérmenes exógenos por inhalación o inoculación directa, ¿verdad? Un paciente que se le intuba ya un riesgo de que se meta gérmenes, un paciente que se le hace una traqueostomía, un paciente que se hace una fibrobroncoscopía, todos son factores de riesgo para introducir gérmenes, ¿verdad? O puede ser gérmenes endógenos cuando proviene de la microbiota habitual del paciente. En ese caso se dice que es primaria, ¿verdad? Entonces, por un estado de inmunodepresión, se colonizan las bacterias en la cavidad bucal y luego se aspira, ¿verdad? O de los organismos hospitalarios que han reemplazado. O sea, un paciente que está mucho tiempo internado, entonces el germen que está dentro del hospital ingresa a la cavidad respiratoria y de ahí coloniza y posteriormente se aspira. En ese caso sería secundaria, ¿verdad? El cuadro clínico produce secreciones traqueobronquiales purulentas, más infiltrados nuevos en la radiografía de tórax. En la imagen se ve como focos bronconeumónicos bilaterales, parecida a neumonía por estáfilo, ¿verdad? En pacientes que están ventilados, entonces hay un incremento de la FiO2. FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, o sea que necesita más requerimiento, o sea, empeora al paciente en términos prácticos, ¿verdad? O también se tiene que elevar la PIP. PIP es la presión positiva al final de la aspiración, que se debe aumentar porque el paciente está necesitando más requerimiento. Eso indica que también probablemente hay un cuadro de neumonía, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, existe un score, una escala que se tiene en cuenta varias variables como la temperatura, leucocitos, secreciones traqueales que hay que aspirar y enviar para granicultivo. La oxigenación, se tiene en cuenta el PAFI. El PAFI es la relación entre el PO2 y el FiO2, que se usa para diagnóstico de distrés respiratorio, la radiografía tórax y por último, el más importante, el resultado de gran y cultivo, ¿verdad? Bueno, las complicaciones, pues hay insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, shock séptico, coagulación intravascular diseminada. La mortalidad está aproximadamente un 10%. De la neumonía intrahospitalar y la extrahospitalar aproximadamente un 2%. O sea, el mismo porcentaje que el COVID, ¿verdad? 2% de mortalidad. Tratamiento de la neumonía intrahospitalaria de inicio precoz en un paciente sin factores de riesgo para patógenos multiresistentes. Es un paciente sano, joven, que de repente tuvo un cuadro grave y tuvo que entrar en terapia, ¿verdad? Se puede usar cefaloperidina de tercera generación, que puede ser ceftriaxona o cefotaxima. Se puede usar fluoroquinolona, levofloxacina o moxifloxacina. Se puede utilizar piperacillin, tazobactam o también ertapenem, que no tiene actividad anti-pseudomonas, ¿verdad? En este caso, no necesitamos cubrir eso, ¿verdad? Ahora, una neumonía intrahospitalaria de inicio tardío o con factores de riesgo para patógenos multiresistentes, ahí cambia la cuestión, ¿verdad? Tenemos que usar antibióticos que cubran sobre todo las pseudomonas, ¿verdad? Y los otros gram negativos. Cefepime, que es una cefaloperidina de cuarta generación, cestacima, que es de tercera generación, imipenem, meropenem, que son los carbapenem, la piperacillin tazobactam, que es una aminopelicinina, combinado siempre con quinolonas o aminoglucósidos, ¿verdad? Siempre esa combinación cuando queremos cubrir pseudomonas y otros gram negativos, ¿no? En el caso de que también exista riesgo de Staphylococcus aureus resistente, entonces está indicado linezolid o vancomicina.
Y a todo eso otra vez, en caso de la sospecha, asociar también macrólidos por el riesgo de Legionela neumófila, pacientes graves, ¿verdad? O con factores de riesgo. En caso de evolución satisfactoria del tratamiento intrahospitalar, inyectable, obviamente, el aminoglicósido o la fluoroquinolona que se utilizaba como terapia coadyuvante, se puede suspender tras 3 días de tratamiento combinado con buena evolución, ¿verdad? En el caso que sea una neumonía intrahospitalar de inicio temprano, es como una neumonía extrahospitalar, ¿verdad? Tiene que ser solamente 7 días de tratamiento si la evolución es buena. Siempre y cuando el agente no sea un multiresistente, ¿verdad? Y esto es importante, interrumpir o modificar el tratamiento según el valor de la procalcitonina, que es un reactante de fase 2. Dijimos, si está menos de 2, no indica sepsis, si está más de 2, es sepsis. Cuanto más alto, más grave el paciente, ¿verdad? Y este es un resumen, dice neumonía intrahospitalar, neumonía asociada a ventilación mecánica de inicio precoz, igual o menor a 4 días de estancia hospitalaria, sin factores de riesgo para patógenos multiresistentes, ¿verdad? Entonces dice antimicrobianos recomendados, ceftriaxona, cefotaxima o levofloxacina, moxifloxacina o aminopenicilina o ertapenem, lo que ya dijimos, ¿verdad? Neumonía intrahospitalar asociada a ventilación mecánica de inicio tardío, con algún factor de riesgo para patógenos multiresistentes, sobre todo Pseudomonas y otras enterobacterias, siempre tienen que ser combinados, cefepime o ceftazidima o imipenicilestatin o meropenem más ciprofloxacina, levofloxacina, o en vez de quinolonas podemos usar amicacina, gentamicina o tobramicina para combinar con los primeros. Y en caso de sospecha de Staphylo aureus resistente a ampicilina, linezolid o vancomicina. Sería entonces el resumen del tratamiento de la neumonía intrahospitalar o pacientes que tengan factores de riesgo para patógenos multiresistentes, sobre todo los bacilos gram negativos y el Staphylo aureus meticilino resistente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, todo lo que digo en clase es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, ¿verdad? O sea, así mismo como están en la clase, entonces, si ustedes pudieron, no sé, copiar, o creo que la clase se graba, ¿verdad? Es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, no solo para la cátedra, sino que para el resto de sus vidas, cuando sean ya profesionales, ¿verdad? Bueno, entonces el jueves van a dar EPOC y el jueves EPOC con el doctor Agustín Colmán y el viernes van a dar asma con la doctora Fátima Otazu. Entonces, si no hay más preguntas, el jueves van a seguir. Dale, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Dale.